el punto donde tú te encuentras tan necesitado y que no es la presencia de Dios, es el mejor blanco para el diablo para llegar a tentarte. Huya, corra y métase en la presencia de Dios, donde ese mugroso, miserable, no tiene entrada. No mete su cizaña, no mete su mano para echar a perder el momento. Vaya y métase en la presencia de Dios. Dice la escritura: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Señor amado, te doy gracias en esta hermosa tarde por todo lo que harás, y porque en este día el estrés y la ansiedad salen huyendo de este lugar, sale huyendo de sus mentes y de sus cuerpos, en el nombre de Jesús. Amén. El jueves le compartí a la iglesia, no voy a hacer un resumen de lo que prediqué el jueves, por lo menos por ahora no, quizá cuando finalice la serie, que uno de los comentarios en mi libro, El gran estorbo de la religiosidad, cuando hablo del religioso, sin criticarlo pero describiéndolo, son personas que saben mucho de la palabra pero hacen poco. Amén. Saben mucho pero hacen poco. Les comentaba el jueves que he podido ver que el cristiano, basado en un pensamiento similar, ahora ya no desde el punto de vista religioso o de la religiosidad, pero el cristiano sabe mucho de la Biblia. Si usted tiene un año como cristiano, usted ha escuchado, y si usted ha sido fiel en asistir a la iglesia, un más menos 100 mensajes. Más menos 100 mensajes. Entonces usted conoce bastante de la palabra del Señor. Amén. El cristiano conoce mucho de la Biblia, gracias hijo, mucho de la Biblia, pero poco se la aplica a sí mismo. Lo ves en alguien y te alegras o puedes creer, pero cuando se trata de aplicártelo a ti, difícilmente se lo aplican todo eso que conocen. Amén. Y por eso es que hoy en día se vive mucho estrés en el ámbito cristiano. Se vive mucho estrés en el ámbito cristiano. Amén, amén. Porque se conoce mucho, pero se aplica poco. Todo lo que no entregamos a Dios produce estrés. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que no le entregas a Dios produce estrés. Antes de enseñarte esto, quiero decirte que yo mismo paso estreses, que yo mismo a veces me encuentro en una situación sin salida. Yo he estado ahí muchas veces. Yo no quiero que usted piense que yo se lo estoy enseñando como si yo fuera un superhombre. No, tengo fe como la tienes tú. Amén. Pero no le voy a compartir de mí, le voy a compartir los secretos de la palabra. Eso sí es un secreto poderoso, amén, para vencer el estrés y la ansiedad. Todo lo que no le entregas a Dios produce estrés. ¿A qué me refiero? La situación que ya te diste cuenta que no puedes con ella, las presiones en el trabajo, las presiones en la casa, en el matrimonio, que ya te diste cuenta que tú no estás logrando nada, que no estás llegando a nada, que no estás lográndolo, cuando no se lo entregas al Señor, quien todo lo puede. Amén. Cuando no se lo entregas, te produce mucho estrés. Déjame hablarte un poco de lo que Cristo estaba pasando en esa noche, a lo cual le llamamos el lugar de la redención. Sabemos que se hizo efectiva en la cruz del Calvario la redención del mundo. Amén. Pero le llamamos el lugar de redención a ese huerto donde Cristo estaba orando. Cristo, antes de ser asesinado, amén, viajó o fue al lugar que él era como su favorito para orar, el huerto del Getsemaní. Ahí oraba el Señor. Ahí en las madrugadas sus días empezaban a las 3 de la mañana. Sus días empezaban a las 3 de la mañana y generalmente estaban cerrando por las 11 de la noche.
pero empezaban a las 3 de la mañana orando al Señor. Entonces, cuando él sabía lo que venía, sabiendo lo que venía, que lo iban a asesinar, a acusar, pero algo mayor que es asesinato, ¿ok? Él fue al huerto del Getsemaní y estuvo orando al Señor. Estuvo orando al Señor allí. Leímos hace un momento que parte de la oración de Cristo fue, y yo lo he predicado en otro orden de ideas, la oración de Jesucristo fue: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, que significa que se ha quitado de mí esta responsabilidad de tener que morir por el mundo. Padre, si es posible que yo no tenga que pasar por esto, pues en otras palabras sería lo mejor. Amén. Gracias a Dios por la segunda parte de la oración, que dice: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Todo lo que no le entregamos a Dios produce estrés. Digan conmigo: Getsemaní. Getsemaní, una vez más. Getsemaní es una palabra que provino de los caldeos. Los caldeos era una tribu que estaba asentada en Mesopotamia y se fue moviendo para terminar en Babilonia. Babilonia es una región famosa en la Biblia por el rey Nabucodonosor, por Daniel, por Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Quiénes recuerdan esas historias? De allí vino esa palabra Getsemaní, que hace referencia a una piedra grande que los caldeos usaban, una piedra grande para machacar las aceitunas, para sacarle el aceite, vaya, a las aceitunas. Entonces, realmente lo que estaba viviendo Jesús ahí era un Getsemaní. Era una piedra grande sobre él, y esa piedra representaba, por decir así, los pecados del mundo. La piedra ejercía presión sobre las aceitunas para sacar el aceite. Jesús tenía una gran presión sobre él. ¿Cuántos han estado en un Getsemaní así? Amén. Yo he estado varias veces en ese Getsemaní, cuando digo: esta piedra ya no la aguanto, ya no puedo con ella, está ejerciendo mucha presión sobre mí. En ese lugar Jesús fue puesto bajo presión. Usted me ha escuchado decirle que está científicamente comprobado: cuando alguien ha llegado a un alto nivel de estrés que tiene que ver con su personalidad, que tiene que ver con su capacidad de soportar también. Hay personas que soportan más que otros, y hay personas que les provoca algo estrés que para otro puede ser risa. ¿Me explico? Pero cuando alguien está en un alto estrés, puede llegar a sudar lo que se conoce comúnmente como el suero o aguasangre. ¿Ok? Eso es lo que le estaba pasando a Jesús. Jesús, lo que estaba cayendo sobre él era pecado. Él no pecó, pero lo que estaba cayendo sobre sus hombros era pecado. Y el pecado provoca estrés, ¿sabías? ¿Sabías que el pecado provoca estrés? ¿Te das cuenta la clase de estrés que tenía y la ansiedad que Cristo tenía? De tal manera que se atrevió a decirle al Señor, a su papá: papá, si es posible, mejor así lo dejamos ya. Mejor no voy a la cruz. Porque el estrés es uno de los principales factores que se encuentran en una mala decisión, en una decisión equivocada. El estrés es algo que te empuja a tomar una decisión equivocada. Pasó por la mente de Cristo: si es posible, pero gracias a Dios, amén, gracias a Dios que el Espíritu Santo fortaleció a Jesucristo. Gracias a Dios para que Cristo pudiera decir: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿No le das gracias a Dios por esa oración que Cristo hizo? Cuidado, yo mismo he sido presa de eso en alguna ocasión. Las presiones de cualquier índole, son los principales autores de las malas decisiones. Por el apuro. No, ya sí. Cuando hacíamos videos, cuando participaba en los videos de la cadena de televisión Enlace, me tocaba, por una temporada me tocó un productor que era desesperadísimo en la planeación. Vaya, se planeaban, valga la redundancia, tomas bonitas con la salida del sol o con la caída del sol. ¿Me explico? Y él era tan desesperado que perdía las tomas, porque decía: no, es que está tardando en bajar el sol. No, ya, así, yo lo voy a grabar. Y todo el equipo era:
Espérate, mira, ahorita va a caer el sol, la toma va a ser extraordinaria. No, así la grabamos y se perdió la toma, porque el estrés es el autor de las malas decisiones. El estrés ha sido el causante de que digas: ¿sabes qué? Ya no vamos. ¿Sabes qué? No te lo voy a comprar. ¿Sabes qué? Ya no hablemos. Hasta aquí llegó esto. El estrés. Por eso es que es importante vencerlo. El Señor nos hizo un anuncio y nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Eso quiere decir que el estrés no se iba a acabar, pero lo puedes vencer. Cada vez que llegue a tu vida lo puedes vencer. ¿Alguien dice amén? Lo que estaba cargando Cristo era el yugo del mundo. El yugo del mundo es una carga muy pesada que no nos deja avanzar. El sistema financiero, la cultura, el hombre, yo mando, no deja avanzar. ¿Me estoy explicando? La cultura del mundo. Mateo capítulo 11, versículo 28. Mira lo que dice. Esto es para ti, recíbelo. Si sientes un poco de sueño porque estás cansado, porque nuestra querida Yareli está tocando ungida ese piano que te está trayendo paz, no te duermas. Reciba esta palabra. Amén. Me estoy explicando que hoy aquí en Nunca Solo no hay una película de entretenimiento. Lo que hay es el secreto para vencer el estrés que tú necesitas vencer. Mira lo que dice el Señor para ti que estás presionado por el yugo, para ti que tienes un Getsemaní, una piedra grande sobre ti. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Alguien levante su mano y diga: yo necesito descanso, Señor. Yo necesito descanso en el nombre de Jesús. Amén, amén. El jueves hablé acerca de el descanso en el Señor. ¿Alguna vez te he dicho, pues descansa en el Señor? Eso significa que tú rindas todo al Señor. Principalmente si ya te diste cuenta que no estás logrando nada, como te dije hace un momento. Descansa en el Señor, es darle a Él el control. Alguien deme un control, por favorcito, de los que están allí. Corre, Manuel, gracias. Gracias, hijito. Gracias. Darle el control de tu vida al Señor. Aquí donde dice enojo, ira, gustos, sueños, dárselo a Él. Amén. Y que Él lo maneje. Eso es descansar en el Señor. Señor, yo ya no puedo. No he podido lograr mi carro. Veo a alguien más que tú le das un vehículo, pero yo no lo he podido hacer. Yo estoy haciendo todo lo necesario. Aquí está el control, Señor. Amén. Y a lo mejor el Señor va a presionar el control que dice de tener este sueño por 2 meses. Eso no es lo que tú quieres. Eso no es lo que tú anhelas, ni yo tampoco. Pero cuando Él tiene el control, Él sabe lo que está haciendo. 2 meses más. Amén. Eso es descansar en el Señor. Cuando tú tienes la plena conciencia y la fe de que el Señor está trabajando a favor tuyo, tú descansas. De verdad, tú descansas. ¿Alguien ha estado en el descanso en el Señor? Amén. Debe haber algunas señales, pastor. ¿Cómo me doy cuenta si realmente estoy descansando en el Señor o estoy confiando en mí? Tengo señales, amén. Señales de que estás descansando en el Señor. Amén, amén. Aquí va. Número 1, tienes paz. Qué profundo el pastor. Bueno, si usted no tiene paz, no está descansando en el Señor. En aquello que usted está creyendo, aquello que usted espera, aquello que usted anhela, que no está llegando. Si usted no tiene paz, todavía estás peleando en tus propias fuerzas. Ay, yo no sé cuántos golpes me he dado de cabeza, yo no sé cuántos cabellos he dejado en el camino por tratar de hacer todo en mis propias fuerzas. Es imposible estar en la presencia de Dios y no tener paz. Es imposible estar en Dios y no tener paz. Tienes que tenerla. Amén. O estás en Dios o estás en tus propias fuerzas. ¿Cuántos han estado allí? O estás en el Señor o estás en tus propias fuerzas. Por eso es que Filipenses capítulo 4 verso 6 dice: por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En otras palabras es, si tienes estrés, preséntale ese estrés al Señor. Preséntale lo que estás pasando, preséntaselo a Dios y dile: Señor, aquí estoy, ya no puedo con esta economía. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Son dos cosas diferentes. Con acción de gracias. Aquí, con este versículo, hay un mensaje. No lo voy a detener, no me puedo detener aquí, pero en este versículo hay un mensaje de 40 minutos. 3 áreas: oración, ruego y acción de gracias. Amén. Pero te lo voy a decir en un minuto. Ora a Dios. Orar no es pedirle. Ora a Dios. Dentro de la oración es hónralo, ámalo, adóralo, cosas que caben dentro de la oración. Después de eso, pídele, que es el rogar: Señor, ayúdame. Amén. Y número 3, manifiéstale tu fe, que son las acciones de gracias. Con toda oración y ruego y acción de gracias. Señor, gracias, Padre, porque yo te lo he pedido y sé que viene. Gracias porque está hecho. Gracias, Señor, porque me ayudas con mi jefe, porque le cambias el carácter. Gracias por ese aumento. Gracias porque esa deuda se va a detener, la vamos a pagar en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, gracias. Eso es. Si usted va al Señor, usted va a tener paz. Si usted va a orar, usted va a tener paz. ¿Me estoy explicando? Dile al que está al lado: busca a Dios en oración. ¿Por qué dice eso, que voy a tener paz? Versículo 7. Después de orar, de rogar o pedir y de dar acciones de gracias, verso 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Si usted busca a Dios en oración, amén, si usted le pide en oración, si usted le agradece en oración, la paz que sobrepasa todo entendimiento vendrá a tu corazón y a tus pensamientos los va a guardar. ¿Los va a guardar de qué? Pues de los pensamientos fatalistas que estás teniendo ahora mismo. Amén. Esta paz no es una paz normal. Esta no es una paz que está basada en las cosas materiales, ni en la palanca que tienes en el trabajo, ni en la posición que tienes en tu trabajo. Es una paz que no está basada en la circunstancia. La paz que Dios da es la paz que te coloca por encima de la circunstancia. Amén, amén. Un ejemplo es este: no tienes dinero, no sabes cómo le vas a hacer mañana lunes para cubrir eso, pero tienes paz. Y no lo entiendes, no sabes por qué. En 1994 que Dios nos alcanzó, pero que perdimos nuestra casa y el negocio, nosotros no sabíamos por qué. Teníamos una notificación del banco que decía: se perdió, cataplum, pum, se fue su casa y el negocio también. Y una paz enorme en la casa, enorme. Y eso fue como un 20 por ahí de diciembre. Ya venía Navidad. Y esa Navidad hubo carne asada, pollo asado, papitas, todo eso con jamón y queso amarillo y crema. Y luego usted la bate así bastante mantequilla, pero light. Me estoy explicando. ¿Por qué hubo eso? Porque hubo paz. Porque hubo paz. Una ocasión, cuando mi esposa el último embarazo que tuvo el año pasado, creo que fue, o el antepasado, que se formó afuerita del lugar donde debía formarse el bebito o bebita, no sé qué habrá sido. Mi esposa estaba sufriendo de un dolor increíble con un ovario roto. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Y una hemorragia allí. Y había una paz increíble en mí al ver al amor de mi vida retorciéndose, doblando, que cualquier día de estos, cuando ella se acuerda, como que me quiere reclamar y me dice: ¿y tú tan tranquilo? Digo: no, yo tenía la paz de Dios, que si no, imagínate tú. ¿Me explico? No lo entiendes. Esa es la paz de Dios. Le voy a decir algo: en medio de tu estrés, tú necesitas la paz que sobrepasa el entendimiento. No la entiendes,
No sabes por qué está pasando eso. No sabes por qué todo el mundo se está cayendo en pedazos y tú estás tranquilo. Se llama paz de Dios. Se llama paz divina que está sobre ti. Porque Cristo está en ti, su paz está en ti, y tú decidiste llevarlo en oración a Dios, lo que tú estás necesitando y aquello por lo que estás pasando. Dios va a arreglar a tus hijos. Los chiquitos son asunto tuyo, de educarlos. Edúcalos ahorita. La educación es asunto tuyo. ¿Ah? Hace unos 3 años vino una familia y me dijo: pastor, le traigo aquí a mi hijo para que me lo eduque. Oye, yo no puedo con los míos. No puedo educar los míos. ¿Me estoy explicando? No, mi labor es sembrarle la palabra, aconsejarlo con la palabra. Su labor es guiarlo, reprenderlo, darle sus varazos, como dice la palabra del Señor. Amén. Pero Dios lo va a transformar. ¿Me estoy explicando? Dios lo va a transformar. Dios va a cambiar a tu marido. Si tu marido no es una persona con iniciativa, si tu marido es gruñón, si tu marido, Dios lo va a transformar. Ay, si tu esposa olvida, Dios la va a transformar. Amén. Todos están calladitos como si no necesitaras que tu marido fuera transformado, como si no necesitaras que tu esposa fuera transformado. Pero te lo voy a decir una vez más: Dios los va a transformar. Amén. Mira, te voy a decir una cosa. El mejor ejemplo de que los va a transformar el Señor es que Dios te cambió a ti. Dios te cambió a ti. Y si te cambió a ti, puede cambiar al Chapo. ¿Me explico? Amén. ¿No le das gracias a Dios por ello? La paz de Dios te ayuda a trascender de lo natural a lo sobrenatural. Ya tu mirada no está aquí que si se va a resolver o no se va a resolver. Tú sabes que se va a resolver. Tú sabes que se va a resolver. Número 2 de las señales: adoramos a Dios. Cuando tú estás descansando en el Señor, amén, cuando estás en el descanso en el Señor, realmente adoras a Dios. ¿Alguna vez te ha pasado? A mí me ha pasado, claro. ¿Te ha pasado que vienes a la iglesia y está la alabanza y la pastora y los cantores y los músicos? Aquí están, aplaude, 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 y tú no tienes esas ganas de aplaudir. No tienes ganas de hacerlo. No tienes ganas ni de cantar. Amén. Pero sabes que en la alabanza hay poder. Hay un movimiento sobrenatural que sucede en la alabanza. Así que haces el esfuerzo. No quieres levantar las manos, pero las levantas. No quieres cantar, pero comienzas a cantar. Amén. Y haces ese esfuerzo. Cuando tú no estás descansando, no quieres adorar. Déjame completarlo. Cuando estás estresado y no estás en el descanso en el Señor, no quieres adorar. Es más, quieres reclamar. Vienes a la iglesia y desde que entras es la chance que tienes para darle esa canción que dice: ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Y comienza la lista. La lista es larga. Si yo te sirvo, si yo soy colaborador, si yo soy maestro, si yo vengo los lunes a la oración, si yo estoy en multimedia, si soy el ministro, si soy músico de la iglesia. ¿Por qué yo, Señor? Dios es tan bueno, fíjate. Dios es tan bueno. De verdad que Dios es tan bueno, porque aún así nos sigue amando, aunque le estamos reclame y reclame y reclame. Y Él es tan bueno. Una vez yo le dije así en Tabasco: ¿por qué, Dios? ¿Por qué vengo de tan lejos y tengo que estar pasando todo esto? ¿Por qué, Señor? Y Él me dijo: porque sí. Se acabó. Ya. ¿Por qué? Porque sí. Cuando te pase algo, te voy a pasar un tip de 24 años, ¿ok? Amén. De 24 años de servir a Dios. Cuando tú no quieras adorar, adora como quiera. Como quiera. ¿Sabes qué es adorar en espíritu y en verdad? Es que aunque tú no quieras, haz el esfuerzo. Haz el esfuerzo. Y cuando estés haciendo el esfuerzo, va a venir el Espíritu Santo a fortalecerte, a sacarte ese estrés. Porque tú necesitas a Dios para adorar a Dios.
Así que Él va a venir a impactar tu espíritu para que entonces ya no nada más estés luchando con la carne, sino que estés descansando en tu espíritu y comiences a adorar en espíritu y en verdad. Cuando estás descansando, adoras. Dile al que está al lado, dile: descansa, hombre, descansa en el Señor y adora. Cántale conmigo un momento. Ya no soy esclavo del temor. Ay, pastor, no tengo ganas. Adora, decláralo. Yo soy hijo de Dios. Eso, adora a Dios, que tú lo declares. Ya no soy. Yo soy hijo de Dios. Yo soy. Díselo una vez más. Díselo. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Te aseguro. Amén. Si ya le diste a Dios en este ratito el control de esa situación, no lo tomes. No vayas a tomarlo otra vez. No te sientas en esa. Amén. Número 3, señal de que estoy descansando en el Señor. Continuamente permites que Dios esté en control. Continuamente en esta situación, en la que sigue, en la otra. Y me es muy importante ser maduro en esto. Por eso es que insisto, si usted ya hizo lo que tenía que hacer y no está funcionando, entonces entrega el control, porque hay algo que tú tienes que hacer. Dios no va a ir a orar por ti. ¿A quién le va a orar Dios si Él es Dios? Usted y yo tenemos que orar. Cuando estamos estresados, no podemos ver, ni oír, ni discernir lo que sucede en el mundo espiritual. Usted necesita una intervención divina. Amén, amén. Si está estresado, querrá hacer todo con sus propias fuerzas a cada momento. A cada momento. Voy a terminar con esto. Hay 3 pilares, 3 muros, por lo menos 3, que sostienen tu fe para pelear con el estrés. ¿Las quieres? ¿Las quieres? Dentro de estos 3 tengo un secreto, que si tú te lo echas a la bolsa, el estrés te va a hacer los mandados. ¿Estamos de acuerdo? Número 1, aplicar la obra terminada de Cristo. Aplicar a tu vida lo que sucedió ahí en la cruz. Aplicarlo, se le llama la obra terminada de Cristo. Amén. Jesús terminó su obra allí. No, pastor, Él resucitó. No, el Padre fue quien lo resucitó. El Padre resucitó a Cristo. Él terminó su obra en la cruz del Calvario. Amén, amén. Cristo murió en la cruz para pagar, los pecados de todos nosotros, las enfermedades, y me gustó cuando vino eso sobre mí, las miserias de la raza humana. Todo eso, las pobrezas, las miserias de la raza humana. Isaías 53, verso 5: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Juan capítulo 19, verso 30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre allí en la cruz, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es ya terminé. La obra ha sido completa. Y esa obra de redención, esa obra donde Él acabó con el pecado, esa obra donde Él me reconcilió con el Padre, yo la tengo que aplicar a mi vida y decir: yo estoy bendecido. Consumado es significa la deuda ha sido pagada por completo. Consumado es significa el camino espinoso ahora ya se ensanchó. Consumado es significa las aguas que me estaban ahogando se acaban de secar. En palabras del pastor Alex, consumado es para los cristianos significa ya la hicimos. Ya la hicimos. Alguien levante su mano y diga: ya la hicimos. Ya la hicimos, gloria a Dios. Por eso, cuando estés estresado, ahí está bien, gracias, hijo. Ahí está, gracias por su eficiencia, hijos. Gracias. Cuando estés estresado y no sepas cómo salir de eso,
usted comienza a declarar: no, espérame. Yo ya la hice. No, es que yo ya la hice. Porque Cristo terminó la obra y lo hizo por mí. Yo ya la hice. Presúmele al que está al lado y dile: ya la hice. Ya la hice. Ya la hice. No, pero presúmaselo. No le diga: ya la hice. No, ya la hice. Amén. Oh, eso te va a ayudar a cantar esta canción de que no eres preso del temor o esclavo, con alegría. Ya la hiciste. Amén. Número 2. Es diferente lo que le voy a decir. Descansar en la presencia de Dios. Una cosa es descansar en el Señor, en sus dichos, en sus promesas, en la palabra. Otra cosa es descansar en la presencia de Dios. Este es un secreto poderoso. Échatelo a la bolsa. Dile al que está al lado: no me distraigas ahora. Debemos aprender a descansar en su presencia. La presencia de Dios, escúchame, es la atmósfera pura, sin mancha, sin contaminación, que Dios creó desde el principio. El Edén, el huerto del Edén, el jardín del Edén, era un lugar de descanso. No, pastor, si Adán y Eva tenían que labrar la tierra. No, escúchame. El Edén era un lugar de descanso. Adán y Eva nunca conocieron de un conflicto interpersonal. Ellos no estaban peleando ellos. ¿Sabe cuándo se pelearon? Cuando pecaron. Ellos no sabían de arduo trabajo, de estoy bien cansado, me suda tanto la frente. ¿Sabe cuándo lo conocieron? Cuando pecaron. Pero el huerto del Edén era un lugar de descanso. ¿Pero qué era lo que los hacía descansar? La presencia de Dios. Dios a cada momento ahí con ellos. Dios hablándole a Adán al Señor. Yo le prediqué hace tiempo de ese momento del poder de Dios, cuando Dios se manifestaba a sí mismo en el huerto del Edén. Amén. El Edén fue diseñado para eso, para un lugar de descanso. Pero cuando vino el pecado, ellos fueron removidos de esa presencia. Y esa presencia no vino más para traer descanso, hasta que apareció Cristo en la tierra para la redención del mundo. Y eso quiere decir que Él nos abrió la puerta al Padre. Cuando Cristo murió en la cruz, el velo, aquella tela importante que estaba en el templo de los sacerdotes, se abrió, se rasgó como una señal de que por la muerte de Cristo la puerta se abrió al cielo. A través de Jesucristo nosotros tenemos la entrada directa a la presencia de Dios una vez más. ¿Cuál presencia? La misma que estaba en el huerto del Edén. La misma que estaba en el huerto del Edén. Es un secreto poderoso, amén. Te voy a dar un secreto. Te voy a recordar lo que dice Mateo 11. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Dónde, pastor? En la presencia de Dios. En la presencia de Dios. ¿Estás listo para el secreto? Es un secreto poderoso. Escúchame, el diablo siempre va a tratar de evitar que tú entres en la presencia de Dios. Siempre hará lo que sea. Te va a distraer, te va a poner un pensamientos fatalistas o cualquier pensamiento para distraerte, para evitar que tú vayas a la presencia de Dios y que digas: Señor, aquí estoy delante de ti, donde no le vas a pedir, donde no vas a rogar, sino que únicamente vas a disfrutar su presencia. Pero ¿sabes por qué lo evita Él? ¿Sabes por qué evita que tú entres en la presencia de Dios? Porque el diablo tiene acceso a muchos lugares. Vas al médico y ahí se mete el diablo. Vas a buscar trabajo y ahí se mete el diablo para que no te den trabajo. Quieres arreglar la situación con tu esposa y ahí se mete el diablo. Vas a hablar con tus hijos y ahí se mete el diablo. Vas a arreglar con el banco la deuda y se metió el diablo. Pero Él evita que tú entres en la presencia de Dios porque Él no puede entrar en la presencia de Dios. Él no puede entrar allí, pero tú sí puedes entrar allí. Si tú estás estresado, necesitas llegar a un lugar donde el diablo no puede entrar, no tiene llave.
La presencia de Dios es el lugar que tú necesitas, donde el diablo no está, no va a intervenir, no va a convencer a nadie. Métase a la presencia de Dios, amén. Oh, aleluya. Métase a la presencia de Dios. En la presencia de Dios no hay ni guerra espiritual. ¿Qué vas a pelear si estás con Dios? ¿Con quién vas a pelear si estás con Él? Por eso el salmista escribió en el Salmo 37, verso 4: deleítate a sí mismo en Jehová. ¿En dónde? ¿En el diablo? ¿En el trabajo? ¿En el sueldo? No, deleítate a sí mismo en Jehová, en su presencia, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Plenitud de gozo. Si usted está estresado y el diablo, mira, yo te voy a decir una cosa. Jesucristo, después de ayunar 40 días y 40 noches, dice la escritura que en el día 40, o sea, después de 40 días, Él tuvo hambre. ¿Quiénes de ustedes se estresan cuando tienen hambre? Yo me estreso mucho, me enojo cuando tengo hambre y todavía me faltan cosas por hacer. Y más cuando no hay comida en casa, que tienes que comprar o llegar a hacer comida. ¿Te das cuenta? Amén. En el día 40 Cristo tuvo hambre y Él no estaba en su casa. Él estaba en el desierto. Cuando tuvo hambre, cuando tú estás en tu casa y tienes hambre, tú estás a 15 metros o a 20 metros o a 4 metros de la cocina. Tú entras a la cocina, abres el refrigerador, saques lo que tengas ahí, lo guistas, lo comes, se acabó el estrés. Cristo estaba en el desierto, a kilómetros de su casa. ¿Quién cree que vino a visitarlo en ese estrés? El diablo. A ponerle más estrés todavía. Oye, si tú eres el Hijo de Dios, haz que esos panes se conviertan, esas piedras, perdóname, se conviertan en pan. El punto donde tú te encuentras tan necesitado y que no es la presencia de Dios, es el mejor blanco para el diablo para llegar a tentarte. Huya, corra y métase en la presencia de Dios, donde ese mugroso, miserable, cara de guarache, no tiene entrada. No mete su cizaña, no mete su mano para echar a perder el momento. Vaya y métase en la presencia de Dios y diga: yo te amo, aunque allá afuera estén los abogados, los acreedores, los que te quieren hacer mal, aquellos que te acusan. Yo estoy en la presencia de Dios, solito Él y yo me deleito, me fortalezco. Tú sí me amas, tú sí me entiendes, tú sí anhelas lo mejor para mí. ¿Alguien le da gracias a Dios por su presencia? Amén. Y por último, en este día tienes que recibir la gracia sobrenatural de Dios. Son pilares de fe. Son pilares de fe para tu vida. Amén. Descansar en la presencia de Dios. Aplicar lo sucedido en la cruz. Para ti, lo sucedido en la cruz. Y por último, reciba la gracia sobrenatural. Voy a cerrar con esto. Hoy en día se está predicando un mensaje muy equivocado referente a la gracia de Dios. Porque se le está diciendo a las personas que ya no tienen que hacer nada porque todo lo hizo Cristo. Claro que sí, todo lo hizo Él en relación a la salvación. Yo no puedo ir a la cruz ahora a morir para salvarlos a todos ustedes. Gracias a Dios por ello. ¿Se imagina usted? Que cada pastor tuviéramos que hacer eso. Que nuestro plazo de pastor fueran 5 años. Y ahora pues ya me toca ir a la cruz para que ustedes sean salvos. Gracias a Dios que no. Porque Cristo también fue a morir por mí. Amén. Él también fue a morir por mí. Yo también me deleito en eso. En relación a la salvación, Cristo todo lo hizo. Y hoy se enseña eso. Mira, conozco lugares donde dicen: no invites a nadie a la iglesia. Ellos tienen su tiempo que van a venir a la iglesia. Y la palabra de Dios dice: ¿y cómo creerán si nadie les predica? ¿Y cómo irán si nadie va por ellos? Pero hoy en día las enseñanzas de la gracia están basadas en un pensamiento humano. No, yo creo que ya Cristo todo lo hizo. No hagamos nada.
Y Cristo diciendo: vayan y bauticen y prediquen. Y los que enseñan de la gracia oyen de la supergracia. No, no hagas nada. No hagas nada. Ya no soy esclavo del temor. Oh, no le toques a los que hoy enseñan la supergracia. No les toques el tema de las obras. No, ya no. Ya no hay que hacer obras. Para que no te gloríes tú, ya no hay que hacer obras. Ahí dice la palabra que no es por obras. No es por obras la salvación. La salvación no es por obras. Pero mira lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para que ya no hagas nada. ¿Para qué dice? Chulos. Para buenas obras. Amén. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿En qué? En las obras. Amén. En las obras. ¿Cuáles obras, pastor? Para poder descansar. Todas las anteriores. Haga su parte. Ore al Señor, busque del Señor, perdone a quien tenga que perdonar, descanse en el Señor y descanse en la presencia del Señor. ¿Alguien dice amén? Amén. Por la gracia de Dios hoy tenemos acceso al Señor. Declaren todos conmigo: acceso. Dios ha desatado su gracia sobre todos nosotros para que seamos salvos, para que conquistemos al diablo, para que seamos empoderados, para que hoy estemos bendecidos, para que hoy vivamos en libertad. Usted la necesita. Lo que debes hacer es aplicártela a tu vida. Ministro, el matrimonio Martínez Pinzón dice que hace 3 semanas abrieron Casa de Paz en su casa. Ellos fungen como anfitriones en Casa de Paz. Dice que ese preciso día en el que se inauguró su Casa de Paz, horas antes, él me está platicando que había tenido como una lucha con el enemigo, que vinieron pensamientos malos, pensamientos terribles a su mente, a tal grado que comenzó a discutir con su esposa. Tuvieron una discusión terrible, a tal grado que ya ni siquiera tenían ganas de abrir esa Casa de Paz ese día. Pero dice que el Espíritu Santo trajo una paz, rompió con todo aquello malo que había estado en el corazón de él. El Espíritu Santo trajo gozo a ellos, llegó la Casa de Paz. El hermano dice que él había estado padeciendo de su corazón. Él el año pasado tuvo un infarto y dice que le habían quedado secuelas de los preinfartos. Entonces dice que en Casa de Paz se oró por él, se puso en manos de Dios su corazón, lo presentaron ante el Señor, se declaró sanidad sobre él. Esa misma semana de Casa de Paz dice que fue al cardiólogo. El cardiólogo le dijo que ya las pastillas que tomaba ya no se las tiene por qué tomar, porque su corazón está comenzando a notar mucha mejoría. Dice que como él padecía presión alta, su presión se ha regulado y él ahora está disfrutando esos beneficios, y creemos que Dios lo está sanando por completo para la gloria de Cristo. Dios es bueno.